este recorrido se llama Los Pasos de Juan Negrín. Y entonces iniciamos aquí el recorrido, subiremos al ayuntamiento y después bajaremos al refugio. El refugio, que normalmente tiene una dinámica de cada media hora, ahora están en obras y prácticamente lo van a abrir para nosotros. Igual entramos por otra puerta. El Ateneo estaba en construcción, pero muy avanzado. Incluso había refugio en lo que es el Ateneo. Se llamaba en ese momento, no como ahora Ateneo Mercantil, sino como Ateneo Popular. O sea que Negrín, toda esta panorámica es la que él, cuando estuvo en Valencia, veía. El edificio de Correos, Palacio de las Telecomunicaciones, pero realmente era la Casa de las Telecomunicaciones, ¿vale? Otros edificios significativos, pues las embajadas que teníamos, por ejemplo, en el que tenemos enfrente, o al lado el que es amarillo, que es modernista, que estaban ahí las Juventudes Libertarias, ¿no? O sea, todos y cada uno de los edificios tienen un significado en esa época. Este balcón no estaba, pero que sí que había pequeños balcones con una gran pancarta que decía, ¿perdona? Como esos pequeños. Sí, exacto. Es que unas pancartas que decían, valencianos, el frente está a 100 kilómetros, pero que mantenía toda la estructura de Estado. Aquí estaban todos los ministerios, las embajadas, como he dicho anteriormente, las asociaciones, los sindicatos. Bueno, una ciudad que conoció Juan Negrín en plena efervescencia, ¿vale? Aquí en el Ayuntamiento, Negrín, como mínimo, documentado por la prensa, tengo más, pero como la prensa gráfica, es el Congreso que se llama de los Intelectuales, es el segundo Congreso Internacional para la Defensa de la República, donde él hizo un gran discurso en francés. Ahora nos asomaremos, si podemos, al hemiciclo. Bueno, además, el libro desde el cual lo voy a leer es una edición facsímil del libro que entregaron a los participantes del Congreso de Intelectuales para la Defensa de la República. Para la Defensa de la República, que antes ha citado Cristina. Y como ha dicho, la primera vez que se leyó este poema, que es de los más famosos de Antonio Machado, fue aquí, en la tribuna de propaganda de la Plaza de Ayuntamiento. ¿Quién lo leyó? Antonio Machado. Sí, que él mismo leyó su texto. Vale. Que en ese momento era la plaza, no se llamaba del Ayuntamiento, de un nombre de un presidente de la Primera República, el último presidente, Emilio Castelar. El crimen fue en Granada, a Federico García Lorca. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico. Sangre en la frente y plomo en las entrañas, que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando la muerte. Ella escuchaba, porque ayer, en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Hoy, como ayer, gitana, muerte mía, qué bien, contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Se les vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en la Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. Bueno, pero claro, es la sala más bonita del Ayuntamiento, ¿no? No podíamos dejar de entrar aquí. Cuando se celebró el segundo Congreso de Intelectuales para la Defensa de la República, esto estaba lleno de intelectuales, hombres y mujeres, de más de 40 países, que venían
a reforzar la idea de la cultura de la República. Es también un medio de propaganda para que Europa no pensara que en España se estaban destruyendo el patrimonio, como por ejemplo en la prensa francesa reiteradamente salía, ¿no? Es una forma de querer dar la vuelta a esas informaciones para demostrando que la cultura era base esencial de la República, ¿vale? Por aquí pasó también Miguel Hernández, León Felipe, Rafael Alberti, María Teresa León, por nombraros algunas de los intelectuales, hombres y mujeres, que también conocieron al presidente Negrín, que recordemos que estuvo aquí en noviembre de 1936 y que hasta que se trasladó, aunque no era una persona muy de salir, muy de acudir a actos públicos, sí que todo el protocolo, como he dicho antes, lo tenemos documentado. La sillería es exactamente la misma, como muestran las imágenes fotográficas. Lo único que no estaba el rey, como os he comentado antes, es la imagen de la República que desapareció, por cierto, no está, seguramente está destrozada o a saber por dónde está en algún almacén. Sí que las imágenes de los frescos de Dubón estaban y son los mismos, de los años 30. Y lo que habían son dos placas en ambos lados de la imagen de la República, dos placas homenaje a los intelectuales que habían muerto por el fascismo o por bombardeos. Negrín abrió en julio del 37 el Congreso. En el discurso dio la bienvenida a todas aquellas personas de buena voluntad que venían a ayudar a la República. También Álvarez del Valle habló de las brigadas internacionales en determinados discursos y en esta primera columna que tenemos ahí, en la filmación que se hizo, aparece Robert Capa fotografiando, porque no solo venían intelectuales, sino los medios de comunicación y los fotoreporteros, también estaba Gerda Taro, los hermanos Vidal. Gracias a las imágenes y las filmaciones podemos darnos una idea de cómo estaba todo el hemiciclo lleno, fumando, porque fumaban una barbaridad, se ve el humo de los cigarrillos. Y bueno, fue muy importante ese congreso, tanto como medio de propaganda, como también para reafirmar estas políticas que la República estaba desarrollando. Bueno, es un placer realmente estar en este espacio. Ahora, afortunadamente, si quitáramos la imagen que tenemos del rey, lo resignificaríamos, que yo pienso que es un logro que tenemos que conseguir en algún momento. Sí, bueno, es una aspiración, ¿no? Es una aspiración, es una aspiración que tenemos y que ojalá se consiga. Bueno, aquí no tan solo estuvo Negrín y todo su gobierno, sino que también, por ejemplo, Manuel Altolaguirre hizo un discurso, también lo hizo Rafael Alberti, y bueno, es este ambiente siempre al son del himno de Riego, porque a las aperturas y clausura de los actos, los himnos se escuchaban muy a menudo, sobre todo lo que es el himno de Riego y esas tres banderas, imaginaros que es la bandera tricolor. Y con toda esta recreación que os he querido transmitir, nos vamos a ir a otro espacio, que es el refugio. ¿Vale? Pues hala. ¿Todo lo de la alegoría? No, pues cuéntalo tú.
Bueno, veis que hay dos imágenes, ¿no? Ya ha comentado Cristina que son de Dubón. Pues la anécdota es que aquella de allá, que es la alegoría de Valencia, aquella es la de España, aquella de allá se conserva desde los años 30 porque no se han fijado bien, porque no se fijaron bien durante toda la dictadura. Porque lo que lleva la alegoría no es una corona, parece una corona desde aquí, pero si te fijas de cerca, es una diadema hecha de castillos. Porque es una alegoría a la España republicana. Si os fijáis en toda la fachada, podemos continuar viendo en el mármol los efectos de los bombardeos, de la metralla, porque en el inicio de la guerra bombardeaban desde el mar. Entonces todas las fachadas que miran hacia el mar son las que están más deterioradas. Mucha gente no sabía leer y escribir. Lo que se hizo fue la misma tipología de letras para identificar el refugio. Por eso ahora, si vemos y si tenemos ocasión de pasar, o las personas que viváis en Valencia, pasáis por la calle Alta, calle Baja, el refugio Espada, todos tienen esa tipografía. Y es por eso, porque así el ojo identificaba la palabra refugio. En este caso, claro, se ha hecho una reproducción porque nos está indicando que vamos a entrar al refugio, ¿no? Este refugio, como os he dicho, era un refugio escolar, porque por donde hemos entrado, en la calle Arzobispo Mayoral, estaba la escuela de niños de la Escuela Normal de Maestras, de niños y niñas. Por tanto, este refugio ya se hizo con unas características adecuadas para soportar determinados kilos de bombas, y por eso la bóveda era lo que en ese momento descubrieron que era más efectiva. Y lo que sí que había en todos, incluso claro en los escolares, era una llamada para abrir el refugio, que era a través de la repetición del sonido de la sirena, que se iniciaba en la Torre del Micalet, que tenían la visibilidad de los aviones que venían de Mallorca, del puerto, en ese momento un espacio posiblemente el más alto de la ciudad de Valencia, y entonces las sirenas que estaban dirigidas hacia norte, sur, este y oeste tenían repetidores en todos los barrios. Y entonces eso era el sistema para el cual la persona encargada del refugio cogía su llave, abría el refugio y cuando salían todos cerraba, porque si no, con la gran masificación que hubo en la ciudad, estarían siempre ocupados. Había un sistema motor que hacía que este aire se renovara. Ahí tenemos el sistema también de entrada y por bajo la salida. Leemos a través de estas rejillas conectadas con el sistema de ventilación, se extrae el aire viciado para facilitar su renovación por aire fresco procedente del exterior. Pues voy a leer un poema de Miguel Hernández. Un fragmento. Cantando me defiendo, y defiendo mi pueblo cuando en mi pueblo imprimen su herradura de pólvora y estruendo. Esta es su obra, esta. Pasan, arrasan como torbellinos, y son, ante su cólera funesta, armas, los horizontes y muerte los caminos. El llanto que por valles y balcones se vierte, en las piedras diluvia y en las piedras trabaja, y no hay espacio para tanta muerte, y no hay madera para tanta caja. Caravanas de cuerpos abatidos, todo vendajes, penas y pañuelos, todo camillas donde a los heridos se les quiebran las fuerzas y los vuelos. Sangre, sangre por árboles y suelos, sangre por aguas, sangre por paredes, y un temor de que España se desplome del peso de la sangre que moja entre sus redes hasta el pan que se come. Recoged este viento, naciones, hombres, mundos, que parte de las bocas de conmovido aliento y de los hospitales moribundos. Aplicad las orejas a mi clamor de pueblo atropellado, al ay de tantas madres, a las quejas de tanto ser luciente que el luto ha devorado.
ahora ya Víctor va a contextualizar un poco el edificio donde vamos a entrar, que es la lonja de Mercaderes. Víctor. Pues, bueno, este edificio lo conoceréis porque es de los más emblemáticos de la ciudad de Valencia. Es la lonja de los Mercaderes, la Llotja dels Mercaders, también conocida como la lonja de la seda. Es un edificio del siglo XV, del estilo gótico flamígero, y destaca precisamente porque es un edificio civil que siempre fue concebido como edificio civil. Normalmente ya sabéis que las grandes obras, la única institución que podía pagarlas era la iglesia, pero en este caso lo pagaron los mercaderes de la ciudad de Valencia. Sigue el modelo de la lonja de Palma, la lonja de los mercaderes también de Palma de Mallorca, y aunque en un principio fue en general para todos los mercaderes, sí, me han comentado que están haciendo música dentro. Fue concebida para todos los mercaderes. A partir de finales del 16 ya se la empieza a conocer como la lonja de la seda, porque el principal elemento con el que se comerciaba era la seda. Y es lo que llenó de Valencia de riqueza y lo que llevó al que llaman el siglo de oro de la ciudad de Valencia. Si os fijáis, está llenísima de detalles, entre ellos las gárgolas, que la mayoría tienen actitudes sexuales, eróticas, y si os fijáis dentro también, en el interior también. Mira, Carmen, aquí está tu abuelo leyendo el discurso en este espacio tan bonito. La sala de las columnas, que está formada por columnas helicoidales. El limoni, la moja y el gato hinchándole el culo, es una burla. Si os fijáis, parecen como palmeras, o eso intentan representar con las crucerías del techo. La sala capitular, donde está un artesonado de madera que originalmente estaba en el antiguo Ayuntamiento de Valencia. Se hizo a principios de siglo, con esta nueva reestructuración del barrio, por eso las fincas todas, de estilo ecléctico, la gran mayoría, mantienen un diseño realmente ahora, con el paso del tiempo, muy sorprendente, ¿no? Que es el Colegio del Patriarca. Este colegio entra en nuestra ruta, lo podemos nombrar en nuestra ruta, porque aquí es donde trajeron algunas de las obras del Museo del Prado. Ya sabéis que por los bombardeos de Madrid el gobierno decidió trasladar las obras de arte. Estuvieron emplazadas en varios puntos, entre ellas las torres de la antigua muralla de Valencia, y aquí. Y de hecho aquí no solamente estuvieron guardadas, sino que estuvieron expuestas. Y la gente podía ver las meninas aquí en el Museo del Patriarca. Y el otro edificio que nos llama la atención de aquí de la plaza es la NAU, la antigua Universidad de Valencia. Aquí es donde se fundó la universidad a finales del siglo XV, XVI prácticamente. Y originalmente, ahora sí que tiene forma rectangular, originalmente no. Esto lo han ido a la universidad adquiriendo pedazos hasta hacerse un cuadrado. De hecho, no es un rectángulo perfecto. En el patio han intentado disimularlo con un juego de visual, pero si contáis las columnas, hay más columnas en un lado que en el otro. Pero está hecho para intentar disimularlo al ojo humano, que no se note que tiene forma de trapecio. Estamos aquí, mira, esta imagen que es cuando hizo
España, su discurso del paraninfo. Esta fuente tan fea imita un poco a la Fontana di Trevi, pero con valencianos ilustres, se supone, y fue inaugurada por... Una fuente de valencianos ilustres fue inaugurada por Fraga, porque... por Fraga, por el ministro... Este edificio albergó a los más prestigiosos intelectuales y artistas españoles, cuando desde Madrid asediada fueron evacuados a Valencia. Se llamó popularmente la Casa de los Sabios. Aquí hablamos de la Casa de la Cultura, cuyo patronato presidido fue por el poeta Antonio Machado. Entonces, porque si bien es cierto que Machado presidió el patronato de la Casa de la Cultura, estas mujeres, junto casi con más de 300, en este espacio funcionaron a modo de colegio mayor. Iban a la Universidad de Valencia, que en ese momento estaba unificada con la Universidad de Madrid y la Universidad de Murcia, y por aquí pasaron tantas chicas que era necesario reivindicar su nombre, porque eran las mujeres que iban a reconstruir la guerra después iban a reconstruir España después de la guerra. La sede del Estado la teníamos en lo que es el convento de San Domènec, Capitanía. No la tengo esta, da igual, esta no la he hecho. Hay imágenes de Finezas donde se ve a todo el gobierno entrar a una recepción que hizo Manuel Azaña. Y si es importante el edificio, más lo es el que tenemos ahí, el Palacio de Cerveró, que fue sede del Partido Comunista Provincial. Desde ahí salían, entre otras actividades, por desgracia, cuando faltaba un brigadista, ahí lo velaban y desde ahí salían al cementerio. El general Lucas, que fue uno de los más emblemáticos militares de las brigadas internacionales, fue velado ahí. Y Negrín estuvo en la salida del féretro hacia el cementerio. La característica también del traje de Negrín blanco, me está diciendo Carmen, que es que en Canarias visten mucho así de blanco, ¿no? Para los entierros. O sea, el duelo es el blanco. Manifestaciones del presidente del Consejo. El porvenir económico de la República es halagüeño. Debemos estar preparados para una guerra de 1 año o año y medio. Hay que llegar a un reajuste de jornales en proporción con la carestía de la vida. Se hará una unificación de tasas en el servicio de abastecimiento. El abastecimiento prestado a la causa de España, guiados por su propio afán idealista. Hablando de la situación económica de España, dijo que, a pesar del derroche y la desorganización del primer año de guerra, se había llegado a tiempo en la política de rectificación y que, a pesar del gran contrabando de dinero que se ha hecho y de las jugadas de la bolsa negra, nuestra moneda está en mucha mejor situación que la que el cambio refleja. Agregó que la política de intensificación y de la producción y del metodismo que se ha impreso a la misma permitirá en breve plazo la garantía de que tendremos suficientes divisas para el largo plazo que ha de suponer la guerra. Esperamos, dijo, 1 año o año y medio de lucha y dura en la que hemos de hacer verdadera intensificación de fuerzas. La palabra refugio, como hemos visto en el refugio del ayuntamiento, que ahora vamos a ver en esa esquina, que es exactamente igual, que es el que indicaba el refugio para el barrio de Embou, que es el que corresponde la calle Espada. No queda ahí nada, pero queda las letras para que veáis que eran las mismas que hemos visto en el ayuntamiento. Estamos ya en el punto final. Aquí tenemos una imagen también de Negrín, en lo que es el Palau de Benicarló, que está junto Largo Caballero y Álvarez del Bayo. Aquí está, esta imagen pertenece a un documental, el 14 de abril de 1937.
Y bueno, ahora la ventana está cegada, la estructura ha cambiado, pero bueno, es el Palacio de Benicarló y aquí tenemos esta imagen como punto final del recorrido. Y os agradezco mucho que me hayáis acompañado. Somos nosotros los que estamos.